Bueno, muchas gracias a todos por esta conversación que espera cerrar esta reflexión que hemos tenido esta mañana en primera persona, ¿no? Hemos escuchado la excelente disertación de Jorge hacia el final, que espero los haya dejado tan movidos como a mí, en que este es un llamado en primera persona. Y lo que queremos en este espacio es poder escuchar a los profesionales que hoy nos acompañan para poder entender cuál es el rol que tenemos cada uno de nosotros en esta situación seria en la que nos encontramos. Finalmente la democracia es conversación y no estamos conversando y no lo estamos haciendo porque no confiamos en el otro, ¿no? Y creo que lo primero, y me gustaría para este propósito escuchar a Eduardo, es que necesitamos entender o redimensionar o redefinir la formalidad. Retirarla probablemente de esa connotación negativa, porque hemos visto cómo en el estudio que nos ha presentado Alfredo, la formalidad es una ambición difícil de alcanzar, porque es entendida como una posibilidad de crecimiento y de desarrollo. Pero ¿qué es finalmente la formalidad para nosotros? ¿Cómo deberíamos entenderla, a partir de la cual podemos tener una conversación más aterrizada en este espacio, estimado Eduardo? Por 5 minutos. Gracias. Buenos días a todas y todos. Mi agradecimiento por la invitación y a todas y todos ustedes por su tolerancia. Creo que las 3 exposiciones lo que evidencian es que el término informalidad ya no da cuenta de lo que estamos viviendo. Y no da cuenta porque podemos saltar de una mirada más legal y yo diría economicista a una mirada más política y más institucional. En sentido estricto, estamos frente a lo que se puede llamar una sociedad desformal, es decir, una sociedad que ha perdido sus formas en todo tipo de relaciones sociales. Si nosotros miramos las relaciones económicas, es evidente que en esa cancha la informalidad es un recurso de sobrevivencia, pero también es un recurso de transgresión. Cuando de las 15 constructoras de viviendas más grandes de Lima, hay por lo menos 7 que recurren a privados en contratos que al final no existen para tener capital para construir edificios y viviendas, porque el interés del banco les resulta altísimo, estamos también frente a una situación de informalidad en la economía que va más allá de los porcentajes que señalan los valiosos diagnósticos que hemos oído. En las relaciones sociales, la idea del desborde popular no es otra cosa, de alguna manera, que la incapacidad que tenemos para regular relaciones sociales, desde las más simples, el semáforo o cómo trato a la persona que tengo al frente, hasta las más complejas, cómo me relaciono con los distintos poderes que existen. Y en el terreno cultural, sociocultural y de valores, es de alguna manera evidente que la cultura criolla que predominó en ese país fue reemplazada por la cultura chicha, que no es la cumbia que ha salido a la calle, es el achoramiento que atraviesa el íntegro de los sectores de la sociedad. Y en términos político-institucionales, lo que se instala es la desconfianza absoluta y el vacío de legitimidad y el sinsentido de la legalidad. Y por lo tanto, me da la impresión que debemos darle una vuelta de tuerca, y me alegro de haber oído esa vuelta de tuerca, digamos, como intención y como discurso en este espacio, a la manera en la que hemos entendido el país y a la manera en la que entendemos nuestras responsabilidades. Y si miramos la dimensión institucional, bueno acordarse de Carmen MacEvoy, pero acordémonos de Alfonso Quirós, que en la historia de la corrupción en el Perú nos demuestra cómo somos corruptos desde la colonia, y eventualmente no éramos corruptos antes de la colonia porque no se estudió el tema. Pero es obvio y evidente que hay una larga historia que explica un fenómeno bastante claro. Entonces, segunda idea, la informalidad reemplaza a la vieja idea de la marginalidad, pero tiende a anatemizar al otro, al informal. Tú eres informal, yo soy formal, tú eres parte del problema y yo tengo que solucionarlo. En esa mirada nos olvidamos de una historia básica en la región. Si uno miraba las estadísticas del año 1980, las estadísticas de la PREALC, Chile tenía 18.7% de informalidad, tal como es definido hoy día. El Perú tenía 32% y Colombia 18.7%. El año 2023-2024, según CEPAL y el Banco Mundial, Chile oscilaba entre 25 y 30%
el Perú oscilaba entre 71 y 76% y Colombia se encontraba en 50%. Es más o menos claro que algunas sociedades de la región hicieron su tarea y otras sociedades de la región no lo hicieron. Y la tarea tiene que ver con el conjunto de la sociedad, pero tiene que ver también con el Estado y el papel del Estado. Y el papel del Estado tiene que ver con cómo se relaciona con la sociedad y cómo se relaciona con la gente. Y en la sociedad, digamos, un tema de fondo es cómo se forman las élites. Y si yo, que tengo casi 71 años, pienso en mi historia, desde mi infancia de niño en Arequipa, no encontré nunca élites empresariales que merecieran el nombre de élites empresariales de una sociedad. De la misma manera que no han habido élites de nada que merecieran el nombre de élites de una sociedad, es decir, con capacidad de mirar al conjunto y de alguna forma de articular discursos y de articular diálogo. Propuestas, entonces, para terminar, más allá de las importantes propuestas que aparecen, digamos, en estos 10 puntos como resultado del valioso ejercicio que han hecho, y más allá de las recomendaciones y las propuestas que levantaba Jorge, yo diría que lo primero es aprender a hablar con los otros. Y esa es una recomendación que vale para absolutamente toda nuestra sociedad. No hay fortalecimiento institucional si no aprendemos a mirar al otro y a escucharlo antes de calificarlo, que en realidad es descalificarlo. A lo largo de los últimos años yo nunca he sabido si soy un caviar, si soy un terruco, nunca he sabido quién soy a partir de los juicios de valor. Y no me interesa descalificar a quienes no piensan como yo, ¿no es cierto? Y el problema fundamental en nuestra sociedad es que hablamos entre los que pensamos igual y descalificamos a los que no piensan como nosotros. Entonces, ese me parece el primer punto. El segundo punto es institucional, pero institucional mirándose a uno mismo en primer lugar, institucional en términos de las organizaciones a las que pertenecemos, de los espacios en los que actuamos y diferenciando lo que es nuestro rol como aspirantes a ciudadanos, porque en una sociedad con 75% de informalidad no hay comunidad política y sin comunidad política no hay posibilidad de democracia. Entonces, mirándonos como ciudadanos, intervenir e intervenir también desde nuestras instituciones, en el caso del mundo empresarial, desde las instituciones empresariales. Y yo diría, la última cuestión, incidiendo en algo que señalara Jorge, la necesidad de construir alianzas, y de construir alianzas buscando los distintos conocimientos y las distintas experiencias que están fragmentadas en nuestra sociedad. Yo termino señalando que esta reunión, de la que me felicito de haber sido invitado y reitero mi agradecimiento, es una demostración de la existencia de esa voluntad en un sector y en un grupo, lo confieso, que años atrás a mí no me levantaba una sola ceja. Gracias. Muchas gracias. Y en esos mismos términos, ¿no? Entendiendo por dónde es que abordamos este complejo proceso, Carolina, queda claro que no hay posibilidad de no hacer algo, queda claro que no es suficiente decir no sé cómo, lo hemos escuchado básicamente desde la perspectiva del pretexto y la negación que eventualmente no nos toca, cuando sabemos que finalmente si el Estado como arbitraje básico de la sociedad no funciona, ¿cuáles son esas acciones individuales o colectivas que tú percibes a partir de esta redefinición de lo que deberíamos entender como informalidad y hacia el desarrollo de la forma nueva de conversación, que es lo que estamos buscando? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Súper interesante la conversación y creo que aquí hay que ir con un poquito del pesimismo y el sentido de urgencia que se ha planteado en algunas de las presentaciones, pero también con esta posibilidad de mostrar que sí se hacen cosas, ¿no? Yo creo, como tú dices, María Julia, que la peor solución es quedarnos pasmados y decir, como no sé, como no me toca, como no entiendo, como es difícil, no hago nada. Lo que hay que hacer es hacer. Hoy día lo que toca es hacer, desde donde nos toque hasta donde nos den las fuerzas y ojalá hacer colectivamente, porque hacer individualmente ya sabemos que tiene rienda muy corta. Lo segundo es hacer y tratar de vencer nuestros propios sentidos comunes.
¿no? En las presentaciones yo creo que todos estamos de acuerdo con los 10 puntos planteados por María Cecilia, por las recomendaciones que hacía Jorge de qué cosas podemos hacer, pero hay mucho más que también tenemos que hacer con nosotros mismos y es cuestionarnos. Están aquí 2 expertos que han avanzado en asegurar que los microempresarios del sector informal tengan acceso a crédito, ¿no? Y seguimos diciendo que el problema es el acceso a crédito, ¿no? Y en realidad probablemente el problema no es ya el acceso al crédito, sino es el negocio que está detrás, que genera una demanda por crédito que no puede pagar esos créditos a los que ya tienen acceso. Entonces tenemos que ir cuestionando nuestros propios sentidos comunes y viendo dónde el sector privado, en este caso del Perú, ha hecho tremendos avances. Hoy día pagos digitales, acceso a créditos sin garantías reales, es una realidad en el Perú. ¿Sigue siendo caro? Sí, porque somos un país de alto riesgo, porque los costos de recabar información de estos sectores informales siguen siendo altísimos para las entidades financieras. Entonces, quizá no es solo preguntarnos cómo hacemos para que tienen que ser formales para que tengan más crédito, no, tienen que ser mejores empresarios, tienen que poder ganar más dinero, ser más rentables, proveer más y más fácil la información para que puedan relacionarse. Y esto para decir que mucho de lo que hoy día vemos como esto es informal, está ya de facto formalizado. Participan en redes de pagos digitales, tienen crédito con entidades financieras, tienen depósitos, pertenecen a una red, tienen y usan servicios del Estado, usan los servicios de salud precarios, malísimos que ofrece el sector público, pero esos servicios están siendo utilizados y eso ya es una red de formalidad, ¿no? Contraponer que los servicios de salud de la seguridad social son mejores a los que ofrece el SIS, la verdad que depende del tipo de atención, del lugar donde uno esté, del tipo de dolencia que uno tenga. A veces es mejor el MINSA que salud, ¿no? A pesar de que salud es financiado por los formales y donde acceden los formales. Entonces tenemos que cuestionar esos sentidos comunes porque hoy día, para muchos de los informales, los servicios que ofrece la formalidad no serían sustancialmente distintos. Y entonces la oferta de hay que hacerse formales para acceder a mejores servicios quizá no es la mejor oferta y por eso hay que felicitar esto que ha hecho el Banco de Ideas, ¿no? Que ha hecho mi banco, ir y hablar con los que están en el sector informal y tratar de entender cómo podrían volverse informales. La respuesta de ese estudio, más allá de los temas con SUNAT y de que a nadie le gusta pagar impuestos, recordemos que 40% de elevación y la ilusión de impuesto a la renta está entre los formales, ¿no? Es muy grande, podemos formalizar a todos los microempresarios y eso no va a mover sustantivamente la recaudación, va a mover la ciudadanía fiscal, la relación de todos nosotros con los impuestos, pero el monto de millones recaudados seguro que no. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo que tenemos que hacer es ir y preguntar, entender, y por ejemplo, si el problema es municipal, quizá tenemos que comenzar a trabajar con las municipalidades, ¿no? Para que esa barrera cambie, ¿no? Desde el sector privado, ¿qué podemos hacer con las municipalidades? Lo que tenemos que hacer es ponernos en los zapatos del otro, no decirle que tienen que ser como estamos siendo nosotros, sino entender por qué su solución funciona. Por qué eso que vemos que están dejando de obtener por mantenerse en el sector informal, quizá es un sacrificio súper eficiente que hacen. Y termino con una nota de cautela. Informal no es lo mismo que ilegal. Y muchas veces mezclamos las dos cosas. Tenemos que combatir lo ilegal, sin duda, y lo informal tenemos que ayudarlo a que tenga las condiciones y las oportunidades para que pueda ser mejor, y ojalá eso quiera decir formal, pero formal no es cumplir con todo, no debería ser solo cumplir con las normas y pagar todos los impuestos, porque hoy día los informales pagan IGB, igual que todos nosotros, pero es mucho más regresivo para ellos que para nosotros, ¿no? Entonces tenemos que repensar un poquito cómo entendemos la informalidad y ponernos un minuto en los zapatos de esa otra forma de entender las relaciones económicas, sociales, políticas, antes de decirles cómo tendrían que volverse como nosotros creemos que debería ser mejor. Muchas gracias, Carolina. Javier, nos pone preciso en el espacio que me gustaría pudiéramos compartir a partir de tu opinión, ¿no? Esta búsqueda de entender cómo piensa el otro y qué es lo que necesita en una institución tan importante como la tuya, ¿no? Hemos escuchado a Alfredo en la mañana contarnos quién es el informal y qué es lo que está buscando, y sorprendentes espacios en los cuales, por ejemplo, esa ambición de ser formal en el crecimiento, en el desarrollo, la sostenibilidad de este espacio, entender que la mayoría de los peruanos aprecia la independencia, la autogeneración y el emprendimiento como probablemente un
una respuesta a muchas de las cosas que tanto el Estado como la formalidad no ha sabido dar. ¿Cómo ha cambiado o ha reafirmado o se ha confirmado el propósito del banco a partir de este entendimiento de la encuesta que hemos podido, del estudio que hemos podido escuchar esta mañana? ¿O no ha cambiado? Sí. ¿Has afirmado lo que pensabas como institución? El entendimiento que tenemos en el banco, y creo que no solo el banco, sino todas las instituciones de microfinanzas, como las cajas y las otras, no nace a partir del estudio que acabamos de hacer. Lo que hemos hecho, encargándole a Ipsos este estudio por parte del Banco de Ideas de Credit Corp y mi banco, es para que la sociedad en su conjunto entienda. Porque nadie puede gestionar lo que no entiende. Y la verdad que yo creo que hay mucho desconocimiento sobre el sector. De hecho, el estudio te dice que 9 de cada 10 microempresarios quiere formalizarse, pero no puede. Entonces, eso es revelador. Entonces, yo me acuerdo cuando presentamos la primera esto, algún periodista me pregunta, pucha, hay que convencer a los microempresarios. ¿A quién? A uno, le digo, porque 9 está... Y además porque tiene clarísimo por qué. Entonces, esa idea, que no entienden, pobrecitos, eso es mentira. Entienden perfectamente que van a tener más acceso al crédito. Entienden perfectamente que si son más formales van a poder ser proveedores de empresas más grandes. Entienden perfectamente que si son formales no va a ir alguien a fastidiarlos porque la licencia, porque no sé qué, ¿no? Entonces, lo entienden perfectamente. El problema es que se lo ponemos difícil. Y en el Perú nos sobran los estudios. Como dice Carolina, que creo que es una de las personas que más entienden del Perú, de este mundo, de la informalidad y de los microempresarios, y que tuvo una labor súper importante al momento de cuando vimos los programas de gobierno, hay que hacer ya cosas, ¿no? Hay que poner manos a la obra. O sea, ya podemos tener una biblioteca entera de estudios, ¿no? Pero no accionamos, no nos unimos, no nos integramos para sacar soluciones. Por ejemplo, se ha tocado en el estudio que los microempresarios, una de las cosas que más les duele es el tema municipal, ¿no? En el tema municipal tenemos 20.000 normas, cada municipalidad tiene sus propios requisitos, unas piden 3, otras piden 8, unos cobran 200, otros cobran 600, o sea, es un enredo total. Y además, en el medio está la corrupción, ¿no? Entonces, claro, ellos intentan formalizarse y se encuentran con estas barreras. Encuentran que el Estado, más que ayudarlos, los confunde, los marea. Yo recuerdo mucho en la época de post-pandemia, cuando salíamos, y me decía un cliente de Cusco, para yo poder abrir, tengo que llenar unos formularios, tengo quinto y media, que no lo puedo llenar porque no los entiendo. Y me dice, ¿se puede imaginar usted mis proveedores que son a veces hasta analfabetos? O sea, esto es imposible. Entonces, ese es el reflejo, digamos, de lo que nos pasa. Pero yo creo que lo más importante de todo esto es que los informales se quieren formalizar. O sea, eso es lo más relevante. Y en el Perú el emprendedurismo es por necesidad. No es un emprendedurismo por vocación, que sería lo ideal, que sean emprendedores por vocación, sino es mucho por necesidad. Entonces, entender lo que pasa en el mundo nos va a llevar, en el mundo de los microempresarios, de las MIPES, nos va a llevar a tener conciencia y al tener conciencia poder accionar cosas concretas que ataquen el problema de fondo y no quedarnos en la superficie y calificándolos, porque muchas veces los calificamos de alguna manera por falta de información o por no un adecuado entendimiento. Entonces, yo creo que, digamos, por ahí debería ser la labor de los empresarios, ¿no? Creo que Alfredo, no me acuerdo, o Jorge lo dijo, pagarles puntual, no pagarles a 90 días. De hecho, desde SOY, que es una organización también en la que participamos, creo que muchos de los que estamos acá presentes, tenemos una iniciativa en el mundo de las MIPES, y una de las más importantes es pagarles, si fuese al contado, mejor, ¿no? Claro, tampoco es que podemos meternos en las finanzas no todas las empresas tienen las mismas espaldas financieras, pero los que sí pueden hacerlo, pues paguemos al contado, ¿no? De hecho, nosotros ya en el banco más del 60 o 70% de nuestros proveedores chiquitos ya les pagamos en menos de 15 días, ¿no? Entonces estamos apuntando a llegar a casi pagarles contado, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas concretas que parecen chiquitas, son enormes, porque lo que le falta a los informales es acceso a recursos que muchas veces lo suplimos las entidades de microfinanzas. Pero ojo, y ahí es otro mito que hay que desterrar. El crédito más caro es el que no tienes. El segundo es el gota a gota, y el tercero, bien lejos del gota a gota, que puede andar unas tasas entre 500 y 600%, y con una pierna rota de repente en el medio, vienen las instituciones financieras. Entonces, estamos súper lejos de lo que cuesta el gota a gota. Y otro mito es que la tasa de interés está relacionado al riesgo puro. No, la tasa de interés en el microcrédito está relacionada al costo de servir. O sea, no es el costo del riesgo.
Porque si yo tengo que traer un crédito de 1.000 soles, tengo que mandar un asesor a que vaya a hacer la gestión de evaluación, entonces eso cuesta. No es porque el fondeo, porque muchas veces equivocadamente dicen, no, es que los ahorros pagan no sé qué y les cobran, ya, no es por el costo del fondeo, es porque nos cuesta servir y darle el acceso. Lo peor es no hacerlo y que lo supla el gota a gota, ¿no? Entonces hay que entender bien cómo se mueve esto para ayudar a gestionarlo. Creo que se me acabó el tiempo, así que gracias. Gracias, Javier. Y justamente en este espacio de conocer a quién servimos y cómo lo servimos, y vamos probablemente encontrando posibilidades a aquellos que eventualmente podemos ayudar a reducir esa brecha o esa fricción asociada a la información y al conocimiento. María Pía, tú tienes una recientísima experiencia brillante y de cara personal, además, me toca muchísimo porque has estado muy cerca de la inclusión financiera de mujeres, que es uno de los espacios donde yo estoy muy metida, por razones obvias. ¿Qué nos traes a la mesa? ¿Cuál es ese aprendizaje que en el tiempo que te tocó liderar Caja Arequipa lograste y cerraste como lo has hecho recientemente, que puede acompañar esta reflexión de Javier, ¿no? Ya basta de estudios, sabemos muy bien de qué va, encontremos esos espacios diferenciadores que muestran resultados concretos en los estados financieros que probablemente a muchos de nosotros nos guían en las decisiones empresariales. ¿Cuál es tu reflexión en este espacio? Gracias, María Julia, gracias por la invitación. Sí, Javier, podríamos hablar horas de esto, ¿no? Evidentemente. Es muy importante que ustedes entiendan que el costo que tiene para llegar a esa persona, es curioso, las instituciones financieras tienen servicios personalizados en la punta de la pirámide, pero también tenemos servicios personalizados en la base de la pirámide. La punta de la pirámide lo paga por sí mismo, con sus ahorros, con todas las… Pero la base de la pirámide lo paga a través de una tasa de interés. Pero se tiene que llegar personalizadamente. Eso es lo que hemos descubierto claramente en todos estos años. Si tú intentas poner un sistema de scoring, ¿no? Como decía Carolina, pensar en lo que nosotros pensamos para adaptarlo a ese mercado, eso no funciona. Lo que funciona es en el analista. ¿Por qué? Porque nuestros emprendimientos son de necesidad. Y regularmente la gente no está capacitada. Nuestra escolaridad es muy mala, muy mala. Y además, el 70% de las microempresas en el Perú están lideradas por mujeres. ¿Y quiénes son las que no acaban la escuela? Las mujeres. Entonces, estoy trabajando con una señora que no ha terminado la escuela y que tiene que entrar al mundo de enredarse en los 17 papeles de la municipalidad, en los 18 papeles de la SUNAT, y además, señora, saque su clave SOL y hágalo usted misma, ¿no? Y la señora no terminó la escuela. Entonces, ¿qué hemos descubierto las instituciones microfinancieras? Y lo venimos haciendo todas, que sin capacitación no hay inclusión. Inclusión financiera no es tener YAPE, inclusión financiera no es tener PLIN, inclusión financiera es entender qué herramienta del mundo financiero me puede impactar en mi bienestar. Eso es inclusión financiera. Carolina hace unos tiempos me enseñó un concepto que lo uso mucho, el de la caja de herramientas. ¿Qué hacemos las instituciones financieras? Cuando recién abre una cuenta, puede ser que ese sea el desentornillador, pero el desentornillador no sirve para arreglar todo, pues. Necesitas también otras herramientas. Y eso es lo que hace la capacitación. No solamente es entrada al sistema, sino uso. ¿Por qué? Porque hay varias herramientas en el sistema que pueden impactar en el bienestar. Al final del día, las instituciones microfinancieras, ¿en qué negocio estamos? Estamos en el negocio de bienestar. Somos la diferencia entre estar en línea de pobreza y no estarlo. Nosotros somos unas instituciones que contenemos en espacios donde el Estado no llega. Entonces, aquí creo que una línea de acción básica para ustedes que son empresarios son las alianzas. Creo que hay un grupo de empresarios peruanos dedicados a las microfinanzas que entienden claramente el segmento y que pueden contribuir con ustedes. Y ahí sí podemos generar, por ejemplo, para pago de proveedores, o sea, podemos generar alianzas interesantes para hacer, para llegar a esos segmentos. La segunda cosa práctica que ustedes pueden hacer es que ustedes sí pueden capacitar. Ustedes tienen proveedores suyos que son chiquitos, que tienen problemas de gestión. ¿Y ustedes qué saben hacer? Gestionar. Entonces, ¿por qué no transmitimos conocimientos a nuestra cadena? ¿Por qué no entendemos nuestra cadena? ¿Cuántos de ustedes saben
¿Cuántas MIPES tienen en su cadena? ¿Las han identificado? Genial, hay que pagar a menos de 30 días. Check, check, bien. Porque si no tienen que venir a mí con tasas de 25 a 40, o si no se tienen que ir a la agiotista con tasas de 500. Entonces, bien por el pago rápido, pero hay que ir más allá de eso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el gran problema de la MIPE peruana? Es la productividad. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema del Perú. Y en eso los empresarios sí podemos aportar. Entonces, cosa práctica, si no saben cuántas MIPES tienen en su cadena, vayan averiguándolo. Siguiente es, ¿cómo puedo impactar? Ok, ¿qué sé hacer? ¿Qué puedo transmitir? ¿A través de quién? ¿Cómo? No lo sé. Oigan, acá tienen posibles alianzas sentadas acá adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque todos al final del día lo que queremos es lo mejor para el Perú. Y en cosas concretas es que podemos sacar a este país adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, María Pía. Tenemos algunos minutos para un par de preguntas del público. Sin embargo, mientras llegan, porque he estado verificando y no tenemos algunas, me gustaría en un par de minutos tener un cierre con cada uno. Hemos podido entender desde la perspectiva profesional de todos ustedes que hay mucho por hacer, pero el camino no es tan difícil si logramos escoger aquellos espacios de escucha, de entendimiento, de entender qué hago yo y cómo puedo beneficiar el proceso, de trabajar en educación financiera más que en inclusión, en cómo desde la perspectiva de los estudios tenemos claridad sobre por dónde actuar. ¿Cómo cerrarías, Carolina, esta reflexión a partir de lo que hemos escuchado? A ver, yo cerraría con el llamado a hacer. Hay que hacer lo que está en nuestro alcance, siendo bastante humildes, reconociendo que lo que cada uno hace solito puede ser importante, pero muy insuficiente. Si hacemos algunas cosas juntos, puede todavía ser insuficiente, pero ya puede generar una ola de acción que nos permita generar algún impacto. Y si logramos aliarnos y construir un par de ideas sin la ambición de que lo vamos a resolver todo con 5 soles y 2 horas de esfuerzo, porque eso es mentira, ¿no? Y estos problemas complejos requieren soluciones complejas y requieren de muchos actores. Creo que el llamado es a construir esos espacios de acción y a encontrar esas rutas en las cuales podemos trabajar juntos para empujar pequeños cambios que vayan construyendo un cambio mayor. Yo creo que todos queremos la solución fácil, la bala de plata que no existe, y entonces mejor resignémonos a chambear duro, a chambear juntos, a ponernos en acción con aquello que sí tenemos a la mano. Si lo que tenemos es nuestras cadenas de proveedores, comencemos por ahí. Si lo que tenemos es alianzas con universidades, con think tanks, con entidades de microfinanzas, comencemos por ahí. No comencemos por aquello en lo que no tenemos nada, sino comencemos donde ya tenemos algo avanzado y sabemos del impacto y los éxitos que podemos lograr. Gracias, Eduardo. Gracias. Hacer. Yo diría que la condición previa es reconocer. Es decir, reconocer que hay otros, reconocer que tenemos determinadas capacidades que tienen que complementarse con las de otros, reconocer que el Perú no es Lima, que hay una enorme cantidad de Perú, reconocer que el emprendedurismo es supervivencia en la economía del mercado, en el sentido más estricto, antes que en el capitalismo, en el sentido más amplio. Si reconocemos esas cosas, las posibilidades de hacer van a avanzar, estoy absolutamente convencido, de manera más natural. Los números demuestran, yo hago una suma un poco distinta, pero no importa, los números demuestran que los informales están dispuestos a formalizarse. Es decir, no es que sean felices siendo informales. Cabe preguntarse nuevamente cuál ha sido la historia de esa informalidad y qué responsabilidad tenemos los distintos actores sociales y políticos del país en ese crecimiento. Cabe preguntarse, termino con esto, ¿por qué no reaccionamos cuando Durán el año 2006 demostró que ya teníamos una economía que eran 3 economías, una formal, una informal y una ilegal? Ya, el 2006. Digamos, hoy día estamos aterrorizados porque la economía ilegal nos respira en la nuca, por lo menos respira en la nuca a gente que conocemos y que sentimos cercana. Pero es más o menos claro que ni fuimos capaces de reconocer, ni fuimos capaces de hacer todos los distintos actores sociales, económicos y políticos de este país. Creo que eso es lo primero que hay que aprender para hacer. Gracias. Muchas gracias. Y aprovechando, Javier.
tenemos para ti una pregunta de Sofía Córdoba. Dice lo siguiente: se mencionó la data del financiamiento y crédito a las MIPES. ¿Qué se está haciendo desde el grupo corporativo al que usted pertenece para acercar a los pequeños empresarios a un mejor acceso a créditos justos? Yo creo que no solo es mi banco, ¿no? En general, en el Perú deben haber, calculo nuestros 25.000 y 30.000 asesores de negocios, que de hecho nosotros tenemos 5.500, pero hay 20.000 más repartidos en las cajas. Yo creo que hay una labor importantísima de desarrollo descentralizado por la labor que hace las cajas municipales, mi banco, que también es una entidad nacional, es acercar el financiamiento. Entonces ahí yo no creo que esté tanto el problema, ¿no? El problema está, María Pía lo decía en un momento, es educación, ¿no? No sé si saben, pero el principal problema de la exclusión femenina es la autoexclusión. Las mismas mujeres piensan que, y además hay gentes, ¿no? Hay algunas personas que les hacen creer eso y las convencen de que no hay nada para ellos, ¿no? De hecho, siempre cuento una anécdota, me invitó el gerente general de Cálida para inaugurar un comedor popular, hacen una cosa maravillosa la gente de Cálida en los comedores populares, y claro, cuando me toca hablar, les digo a las señoras, mira, como han logrado esto con el apoyo de Cálida, también en sus emprendimientos, y esta señora que me dejaba 14 comedores, me dice, no, pero nosotros no confía en nadie, ¿no? Entonces, me lo dijo así, ¿no? Que digo, me acabas de clavar un puñal en el corazón, pero bueno. Y le expliqué que en el banco había un crédito para mujeres, no sé qué. Pero a lo que quiero llegar es que hay que trabajar mucho en educación. Hay cosas que se pueden hacer y es cuestión de unirnos más. Nosotros hemos salido el año pasado a hacer una labor bastante intensa visitando cámaras de comercio, y de hecho yo le decía a los presidentes, bueno, primero les vengo a decir, no vengo a pedir nada, vengo a dar, ¿no? Nosotros tenemos en el banco un montón de capacitaciones que ya están hechas, que se las ponemos a ustedes a disposición para que las repartan entre sus agremiados, y si es que es necesario que venga alguien de mi equipo, pues viene a costo nuestro. Nosotros costeamos el viaje para que… Y lo mismo es hecho con universidades. De hecho, tengo un programa que se llama Mi Consultor, que es que alumnos del último ciclo de carreras afines le dan asesoría bajo la supervisión de un catedrático a clientes reales, que son nuestros clientes. Entonces ahí estamos uniendo, ¿no?, a los clientes, a la academia y al banco, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que son sencillas, que son cosas que ya nosotros hemos desarrollado, creo que el empresariado en general podría también hacerlo, no buscarnos la última derivada, porque no lo vamos a hacer. Entonces, empecemos por lo que tenemos, unámonos y así vamos a sacar adelante a los microempresarios, ¿no? Muchas gracias. Hay varias preguntas hacia ti, pero las has respondido todas en este espacio, asociado a cómo actuamos para simplificar el proceso. Y creo que termina siendo parte, me resonó mucho cuando dijiste, en verdad lo que nos toca es facilitar el proceso de acceso a la información, ¿no?, para que no sea costoso llegar a este espacio. María Pía, en tu caso, ¿cómo cerramos? Espero que todos salgan por esa puerta teniendo claro que lo informal no es malo ni hay que estigmatizarlo. Me he pasado 2 años yendo a paneles donde me decían, ay, microfinanzas, ustedes le prestan a los informales, qué asco, ¿no? Obviamente que en Lima, ¿no? Entonces tú dices, ¿en qué planeta vives? Lo informal en el Perú da empleo a la mitad de la PEA. O sea, 8,5 millones de peruanos dependen de un trabajo que sale de la pyme, ya, que no tendrá los beneficios que debe tener, que no tiene CTS, que no tiene no sé qué, sí, pero le permite comer. Y eso es importante. Entonces, vivamos nuestra realidad es esa, y más bien actuemos sobre esa realidad. Actuemos para que esa señora tenga la confianza de decir, yo sí puedo, cuando le han dicho toda su vida de que no puede. Nosotros, en nuestros programas de educación para mujeres, viene con un curso de empoderamiento de todas maneras. Y en el programa de mujeres, es más, hemos llegado a tal punto que tenemos un programa de mentoría. Hemos descubierto que las señoras necesitan acompañamiento versus los hombres. Los hombres no, una vez que arrancan, ya llevan sus cursos de capacitación, por lo tanto tenemos la capacitación diferenciada, porque la necesidad es distinta. Y esa es otra cosa. No puedes pensar que todo, o sea, es el mismo sastre para todo el mundo. No. Esto es muy, muy personalizado. Al final, la solución es tailor-made y la señora de Chachapoyas necesita una solución distinta a la señora de Arequipa y una solución distinta a la señora de Lima de Conos, ¿no?, o a la señora de Lima de zonas más centrales. Entonces, eso es cómo aprendemos de nuestro cliente para nosotros poder darle una solución.
La solución la tenemos, pero lo que no sabemos bien es la necesidad. Entonces, la necesidad es una cosa que nosotros tenemos que, desde lo que nos toca, es entender cómo nosotros podemos esa pequeña necesidad suplirla. Y cada grano de arena hace la playa. Muchas gracias. Bueno, creo que ha sido un panel de lujo. Me siento afortunada de haberlos podido escuchar y concluir en lo que empezamos, ¿no? Necesitamos redefinir lo que entendemos por formalidad, necesitamos entender las vías que transitan los peruanos, necesitamos saber que no somos lo mismo, pero que tenemos todos el mismo deseo y el amor por nuestro país, y creemos que hay soluciones que están funcionando. Probablemente, y esta sería una contribución mía, creo que nos falta contar más historias, ¿no? Cuando yo me siento con ustedes, me voy contenta de saber todo lo que están haciendo, pero cuando me enfrento al día a día de lo que vive, por ejemplo, un tributarista como yo frente a una de las instituciones menos queridas, como la SUNAT, que creo que eran de las más admiradas en su momento y que además yo admiro y quiero, pero que también critico, me doy cuenta de que no estamos conversando y no estamos entendiendo, ¿no? Entonces creo que necesitamos contar más historias, necesitamos sentarnos con estas instituciones, necesitamos hacer que entiendan que están para el servicio de un peruano que probablemente no conozcan, ¿no? Y que eso es lo que nos toca hacer. Así que muchísimas gracias a todos también por estar presentes.